Bien, entonces, bienvenidos todos. Vamos a iniciar y vamos a iniciar con oración. Bien, dispongámonos entonces a Dios porque Él es el que ha querido este momento. Entonces, hoy Dios, nos disponemos a ti, Señor Jesús. En ti oramos hoy, en lo que tú nos has desafiado y te honramos hoy, Señor, como autoridad de esta reunión a ti, Señor Jesucristo. Gracias te damos y te agradecemos, Dios, por esta reunión y por la vida de cada uno de nosotros. También oramos por los que están por conectarse y también porque algunos no van a poder hoy, pero que puedan a través de la grabación también recibir el mensaje que tú has decidido para hoy, Espíritu Santo. Hoy te agradecemos y oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces bienvenidos. Eh, entonces ya estamos y vamos a continuar con nuestra sesión, con lo que estuvimos viendo acerca de la astroquímica. Quedamos hasta que Edwin Hubble y cómo se descubrió que el universo se está expandiendo, ¿bien? Y básicamente la idea es que si el universo se está expandiendo, entonces si echamos el tiempo hacia atrás, bien, más para atrás, entonces lo que vamos a ver es que pues el universo era más pequeño y si más atrás, más pequeño, más pequeño. Y básicamente hoy ya hemos podido calcular la velocidad debido a a la relatividad, la velocidad a la cual se expande el universo y también entonces a través de la observación a través del tiempo de una misma estrella, una misma galaxia y cómo cambian los espectros de luz. Entonces, de acuerdo a lo que Hubble vio, que era que cuando algo se está alejando, entonces su luz se mueve hacia el rojo, como vimos la sesión anterior de los espectros. Entonces, entonces podemos ver cuánto se expandió la luz en los nanómetros de nuestra vista, o sea, en el espectro visible, pues podemos entonces, si hubiese pasado tiempo, cuánto entonces se debe haber expandido hacia el ultravioleta. Y podemos entonces también ver no solo que el universo se está expandiendo, sino también poder Ok. hacer cálculos a partir de ello. Bien, y eso fue lo que estuvimos viendo en la sesión anterior. Bien, entonces ¿No vamos está? a ir continuando eh, con ello. Entonces vamos a volver a nuestra eh, eh, lámina de Edwin Hubble y vamos a ampliar. Entonces, el descubrimiento acá que viene al ser humano, la revelación de Dios, a través de quien se dispone, Dios usa a cualquiera, usó a Edwin Hubble, ¿sí? Es que ahora el universo definitivamente sí se está expandiendo. Y si echamos el tiempo hacia atrás, entonces el universo tuvo que ser más pequeño y cada vez más pequeño hasta que toda la materia, toda la energía del universo estuvo concentrada en un puntito. Bien, bien, eso es hasta ahora lo que empieza a cambiar la idea de el universo y esta idea, ¿sí? Está ahora debatiendo y oponiéndose a la idea general que tenían la gente acerca del universo. La idea general, ¿sí? Era que el universo era eterno. Debido a la evolución, entonces esa idea es maximizada a la teoría de la evolución. Si no hay Dios, entonces el universo es eterno. Los griegos ya habían pensado acerca de un universo eterno, pero eh, luego con la cristiandad, pues entonces se empieza a decir es que Dios pues creó todo, pero con la evolución, creyendo la mentira de la evolución,
Entonces, pues la idea que se tenía en la ciencia era que el universo era eterno. Pero ahora, científicamente, hemos encontrado que el universo se está expandiendo. Por lo tanto, el universo tuvo que estar en un puntito, todo concentrado, ¿m? Y tuvo que haber algo que lo haya hecho expandir en cuanto al espacio. Bien. Entonces tuvo que haber un momento en que el espacio casi es cero, ¿m? y y que luego hizo que el espacio siguiese creciendo. Bien, eso es hasta ahora lo que el descubrimiento de Edwin Hubble empieza a desafiar a la misma idea científica acerca del universo. Como vemos, no es una idea religiosa, sino es una idea científica. Y a través de la misma ciencia estamos debatiendo cosas que se creían. Bien, bien. Entonces vamos a pasar al siguiente puntito o bueno, a la siguiente información. Bien, entonces, Edwin Hubble dice, todo tuvo que haber un principio, lo suficientemente en el tiempo, y toda la materia tuvo que estar concentrada en ese punto. Pues ahorita me voy a traer aquí algo para ello. Bien, bien. Entonces, esto sucede en 1929. Esto es un golpe grandísimo a la ciencia, por lo tanto la ciencia empieza como a recuperarse del golpe, pero pues empiezan inclusive a dudar de la revelación de Hubble, Muy buenas noches. eh, porque, porque pues Hubble al saber la gente que era un científico borrachín y fumador, pues no, empiezan a dudar de su credibilidad. Pero mientras la ciencia recibe esta información y tarda un poco en reaccionar, entonces un sacerdote católico llamado Lemaitre, George Edward Lemaitre, propone una teoría. ¿Sí? Y es la teoría de la gran explosión, más conocida como el Big Bang. Bien, y la enuncia en 1930. ¿Por qué Lemaitre no se demoró sí, mucho en proponer esta teoría? Porque era creyente en Dios. ¿Bien? Entonces él propone una teoría. Recuerden que Lemaitre fue el que le corrigió la relatividad, la matemática a Einstein. ¿Bien? Y Lemaitre entonces dice, como el universo se está expandiendo, que ya es comprobado por Edwin Hubble, pero también la Biblia en Job nos habla de ello. Entonces, él propone una teoría. La Biblia en Job dice que Dios extiende los cielos, también está en Isaías. Bien, esto pues paréntesis, esto se lo digo a ustedes por cristianos, aunque cuando estoy enseñando esto a gente no cristiana, sí cito lo que George Lemaitre dice que cita la Biblia respecto al extendimiento de los cielos. Entonces, él enuncia la teoría de la gran explosión en 1930 y citando a Dios. Por lo tanto, es hazme reír de la comunidad científica. No, pero si Dios no existe por la evolución. Pero él enuncia su teoría. Y él dice que todo efectivamente estuvo concentrado en un punto y que para que el espacio existiese, entonces Dios lo inició. ¿Mm? Bien. Eh, y Dios lo inició. Entonces empieza a enunciar esta teoría. Bien. Entonces hubo una gran explosión, ¿sí? Y Dios hizo esa explosión y a partir de esa explosión, entonces ¿sí? Se empezó a formar la química que tenemos. Bien. Estamos en 1930. Bien. No tenemos observaciones ni telescopios, ¿sí? Tan grandes. Entonces aún se dudaba de esta teoría. Pero si esto fuese cierto, ¿m? Entonces podríamos nosotros, ¿sí? A partir de la relatividad, empezar a hacer cálculos acerca de, entonces, cuándo fue hecho. ¿Bien? Y tenemos entonces esos cálculos indicados por Lemaitre que
tuvo que haber sucedido hace unos 13.000 a 14.000 millones de años atrás. Bien, bien. Pero si eso sería verdad, entonces, si fue una explosión, entonces tiene que haber una huella en el universo. Entonces vamos a mirar qué pasó luego. Aquí tenemos dos formas de pensar y vamos a mirarlas. Tenemos dos formas de pensar. ¿Por qué? Porque primero, no se cree en Dios y el universo es eterno. Eso es. Pero también ahora hay una teoría que implica a Dios. Bien, entonces tenemos esas dos formas de pensar. Paréntesis. Bien. Eh, y entonces, ¿qué sucede? Pues la comunidad científica pues rechaza de primera o a la primera mano pues la idea de la teoría de Lemaitre, pues por referirse a Dios y por ser católico. Pero empiezan a investigar respecto a la ciencia. Entonces vamos a mirar qué sucede acá. Bien. Bien. Entonces hay un físico ruso llamado George Gamow, ateo comunista, bien, en Rusia, pero muy brillante y además físico y químico. Y él empieza a decir, si esto es verdad, si Hubble tiene razón, ya ha pasado casi una generación después de Hubble y Lemaitre, entonces tendría que haber una química calculada. Bien, entonces si tal explosión inicial se hubiese dado de cualquier manera, se debería poder detectar en el universo cierta radiación gamma remanente de esa eh, explosión, que sería un remanente de esa explosión. Entonces él propone esta idea. Bien, físicamente, si eso sucedió, tiene que haber una radiación gamma. Bien, pero ¿sí? El motivo original, ¿sí? Es que, pues, se pueda, se pueda mostrar que no hay una lógica para esta radiación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a mirar ahora qué pasó con Gamo. Entonces, Gamo propone esto sin mucha, ¿sí? Creencia, pero, ¿sí? Él estaba estudiando, ¿sí? Acerca de la física que requeriría esa gran explosión. Y descubrió en el 46, 2 años antes, que solo con un enfriamiento muy rápido, desde temperaturas extremadamente altas, se podría explicar la química que tenemos o cómo los protones y neutrones se unieron en el núcleo atómico, ¿sí? Para tener los átomos. ¿Bien? Y para no solo tener los átomos, sino la cantidad de química que tenemos en el universo. Hoy, la química del universo es 73% de hidrógeno, 24% de helio y el 3% del resto de la tabla periódica, ya lo habíamos dicho. Entonces, para tener esta química, las estrellas son hidrógeno convirtiéndose en helio. Esas son las estrellas, son reactores nucleares para transformar el hidrógeno en helio. Bien. Y tienen altísimas temperaturas. Entonces, él dice, tuvo que haber sido una explosión en muy alta temperatura para que se hubiesen formado los protones y los neutrones fusionados en el núcleo, ¿sí? Y producir la química que tenemos, ¿bien? Entonces, eh, Gamow empieza a calcular la química y las condiciones físicas para esa gran explosión. Entonces, vamos a pasar, ay, yo no, aquí no lo tenía abierto, entonces vamos a pasar a la siguiente. Aquí está Gamow, ¿sí? Entonces luego concluyó
que si el universo se expandiera un poquitito más lento, entonces muchos protones y neutrones se hubiesen fusionado para formar elementos más pesados o más grandes que el hidrógeno y el helio, ¿sí? Y resultaría muy pocos elementos livianos necesarios para la química de la vida. Habría muy poco hidrógeno, muy poco, ¿sí? Helio, muy poco litio, ¿bien? Y muchos elementos pesados. ¿Mm? Y si no hay hidrógeno y hay pocas cantidades de hidrógeno, pues no hay agua, ¿bien? O no hay elementos livianos. Pero si el universo se hubiese expandido más rápido o se expandiese más rápido, entonces muchos protones se hubiesen fusionado rápidamente, ¿sí? En elementos más livianos. No hay tiempo para que se fusionen más y se forme un núcleo más grande, que son los núcleos de los elementos más pesados. Y entonces resultaría muy pocos elementos pesados y bastante abundancia de elementos livianos. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Gamo es que no solo la constante es la relatividad en cuanto a la velocidad de la luz, sino que también hay una constante en el tiempo y en la producción de espacio. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Entonces, a través de la relatividad sabemos que la velocidad de la luz es constante. Pero ahora, a través del análisis químico, no solo la velocidad de la luz es constante, ¿sí? Sino que esa velocidad implica una producción de espacio constante, es decir, el espacio, el universo se está expandiendo con una idea constante, una misma cantidad. ¿Sí? Y eso implica que el espacio también, la velocidad de producción de espacio y de tiempo para que se produzca ese espacio también debe ser constante. Entonces, antes teníamos una constante y ahora tenemos tres constantes. O sea, antes estábamos en el plano lineal, voy a explicar ello. Antes estábamos en el plano lineal, es decir, multiplicando, ¿sí? Pero ahora, al haber dos constantes, ya estamos elevando al cuadrado. Y al haber tres constantes, estamos elevando al cubo, ¿sí? Entonces, cada vez es más difícil. Se necesita cosa más exacta de acuerdo a lo que Gamow concluye. ¿Bien? Entonces, ¿qué debemos aprender aquí? Que Gamow acá nos muestra a través de la, mm, de la química que debe haber unas condiciones muy exactas y constantes a lo largo del tiempo, ¿m? Para que este universo sea así. Pero ya más o menos sabíamos el tiempo de acuerdo a lo que había propuesto Lemaitre, ¿sí? Que él dice más o menos de acuerdo a la relatividad, tiene que ser entre unos 13.700 millones de años y unos 13.800 millones de años. Entonces ha pasado mucho tiempo. Pero si ha pasado tanto tiempo, y lo que dice Gamo y comprueba es que si eso pasó, tiene que durante todo ese tiempo haber permanecido constante la producción de espacio y el tiempo, ¿sí? Respecto a esa producción de espacio. Es una cosa muy difícil porque es mucho tiempo. Que todo el tiempo esté todo sincronizado con los mismos valores por azar, es muy difícil. ¿Bien? Pero Gamow era ateo, entonces, y comunista, y líder del Partido Comunista en su ciudad. Entonces él dice, no, esto no, voy a calcular, ¿sí? Bien, para ver dónde es que tengo el error. Entonces él empieza a calcular qué condiciones de temperatura serían necesarias para haber producido la química del universo que tenemos. Y entonces, como resultado le da que a su tiempo, estamos hablando de 1940, bien, en su tiempo, eh, el universo en el universo se debería encontrar esa radiación gamma que él predijo, pero se podría medir la temperatura de ella
y la temperatura de esa radiación debería estar solo 5 grados sobre el cero absoluto, es decir, a menos 273, el cero absoluto es menos 273.15 grados. Entonces, voy a explicar un poquito que en cualquier parte del universo donde veamos esa radiación debe estar esa temperatura. Voy a explicar un poquito qué es el cero absoluto. ¿Bien? Bien. Entonces nosotros empezamos a hacer nuestras escalas de temperatura de acuerdo al agua. Bien. Y Celsius fue el que hizo la escala para estandarizar la medida de temperatura. La temperatura es la cantidad, ¿sí?, de energía del movimiento de las partículas. Eso es la temperatura. O la cantidad de energía calorífica, ¿sí? La puedo medir en energía de calor porque el movimiento de las partículas atómicas produce calor, o también en cantidad de movimiento. Eso es la temperatura. Entonces, realmente el frío no existe. ¿Sí? Yo creo que algunos de ustedes ya lo han escuchado. Realmente el frío no existe, aunque yo esté acá en Bogotá y está haciendo mucho frío hoy en Bogotá. ¿Bien? Pero el frío realmente no existe. ¿Por qué? Porque el frío solo existe a menos 273.15 grados Celsius. ¿Qué quiere decir eso? Que un poquitito sobre esa temperatura hay movimiento de partículas. Y ese movimiento de partículas, ¿sí?, pues implica temperatura, implica calor. ¿Bien? Entonces, si yo digo, uy, tengo frío y estoy acá en Bogotá, realmente no tengo frío. Lo que existe es una diferencia de calor, ¿sí?, o una ausencia de una cantidad de calor por una cantidad menor. Eso es lo que nosotros llamamos frío. Pero realmente no es que haya frío, sino que ahí es menos calor. ¿Bien? Y la ausencia de calor solo se da a menos 273,15 grados Celsius. Entonces, ¿qué hizo Celsius? Celsius midió, ¿sí?, el movimiento de las partículas en el cambio de estados del agua a nivel del mar. Y entonces al medir ese movimiento y al medir la energía, entonces hizo una escala de temperatura, porque lo que vio es que cuando el agua en estado sólido pasaba a estado líquido por un cambio brusco de temperatura en un todo, porque pues de sólido a líquido puede pasar, pero a través del tiempo. Tenemos un hielo y lo dejamos ahí sobre un plato y con el tiempo se va a volver líquido. Pero el experimento era en qué tanta temperatura necesita para que en poco tiempo se vuelva líquido todo el hielo. Y entonces a ese punto de temperatura le llamó 0 grados Celsius. Y luego cuando llegó al punto en el cual la mayoría o la totalidad del agua se convertía muy rápidamente en gas, de líquido a gaseoso, entonces le llamó 100 grados. Y basado en el agua, en el cambio de estado del agua de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, entonces hizo la escala de grados Celsius, y es una escala que es centígrada porque pues tiene 100 divisiones de un grado. Entonces por eso tenemos la temperatura Celsius, y esa es la temperatura que más usamos. Pero luego, ¿sí?, a través de Gamow, entonces, y viendo la química del universo, pues, y sabiendo que a medida que hay menos temperatura, pues el movimiento de las moléculas de los átomos, pues es menor, pues que podemos ir a enfriar y enfriar y enfriar más, y resulta que a través del movimiento de partículas y la relación de formación de espacio y de la constante de la velocidad de la luz en la relatividad, podemos calcular cuándo separarían las moléculas de la materia, y separarían a menos 273,15 grados Celsius. Eso es lo que llamamos el cero absoluto. El ser humano no puede alcanzar esa temperatura, pero hemos podido alcanzar temperaturas muy cercanas, ¿sí? Básicamente en menos 272.14 de cerca a el menos 273, ¿sí?
muy cercana a la temperatura hemos estado, pero a esa temperatura casi ya no hay movimiento. Pero teóricamente, por la relatividad de la luz, a menos 273,15 grados Celsius se para la materia y ya no se mueve. Entonces, Lord Kelvin estudió cómo enfriar y a qué temperatura ¿sí? los átomos pararían. Bien. Hoy sabemos que son las partículas atómicas, pero en el tiempo de Kelvin solo se conocía el átomo. Entonces, el átomo pararía y calculó esa temperatura que es menos 273,15 grados Celsius. A eso se le llamó el cero absoluto en la escala Kelvin. La escala Kelvin también es una escala, pero el cero en la escala Kelvin empieza en menos 273,15 y de ahí para allá. Va subiendo de grado en grado con escalas en la misma división que la escala Celsius, o sea, también centígrados. Eh, entonces, eso es el cero absoluto. Entonces, ¿qué es lo que dice Gamo? Gamo nos dice que la condición de la temperatura de esa radiación gamma, si eso sucedió, debe existir, debe estar cercana a 5 grados sobre el cero absoluto, ¿sí? Entonces, básicamente a unos menos 268 ¿sí? Grados centígrados, ¿sí? Y entonces, veamos qué sucedió luego. Él da estas teorías, ¿bien? Pero esto sucede entre el 46 y el 48, ¿sí? Ahora aquí ya nos situamos, ¿sí? En los 60. O sea, pasa otra vez mucho tiempo. ¿Cómo recibió la gente las ideas de Gamo? No, eso que Gamo dice es demasiado difícil. Entonces, lo que a través de esas ideas de Gamo, lo que estamos viendo es que, ¿sí? No hay esa radiación gamma, ¿sí? Y que, ¿sí? No hubo esa gran explosión y que Lemaitre está equivocado porque cree en Dios. ¿Sí? Pero luego, aquí vemos a una situación que pasó. ¿Sí? La empresa Bell era la empresa líder de productos o dispositivos de radio. Y tanto hacía radios de comunicación como radios para escuchar las emisoras de radio. Y era el líder global. Esta es la empresa que acá cuando vino la comunicación por vía celular en Colombia, vía móvil, pues vino Claro y vino Bell y hizo la empresa Bell South en Colombia. Y esta empresa Bell, eh, esta empresa resulta que estaba atemorizada porque había una empresa también de radio holandesa de Países Bajos que estaba repuntando sus ventas respecto a ellos en la compra de radios. Y era la empresa Philips. ¿Bien? La Philips holandesa, la gente estaba prefiriendo comprar los radios de la Philips que los radios de la Bell. La Bell estaba en Nueva York y la Philips en Holanda. Pero la Philips había logrado, ¿sí? Estandarizar, ¿sí? Sus sintonizadores con menos interferencia. ¿Qué es la interferencia de un sintonizador? ¿Qué es lo que hace un radio? Un radio lo que hace es mover una antena para sintonizar diferentes ondas, pero cada una de esas ondas tienen un número de hertz. Entonces, si yo estoy en la emisora 88 en el dial, pues estoy a 880 Hz. Estoy sintonizando todas las ondas que vengan a 880 Hz. Pero si estoy en la mitad del espectro de las ondas de radio, entonces estoy hacia los 1000 Hz, o sea, estoy en el 100, estoy sintonizando una emisora en el 100. Y si ya estoy al otro lado del espectro de radio, estoy hacia
los 1060 o 1070 Hz. ¿Bien? Y eso son, digamos, las ondas de radio. Entonces, lo que hicieron los holandeses fue sintonizar aún con más fidelidad, con más detalle sus radios, y resulta que entre emisora y emisora la interferencia era menor, y también para los radios de comunicación al hacer el cambio era menor. Entonces eran radios con más fidelidad, y vino lo que fue la marca alta fidelidad, ¿sí?, de Philips. Entonces la gente empezó a comprar los radios Philips y no los Bell. La empresa Bell entonces empieza con sus técnicos, a eliminar los ruidos que interferían sus comunicaciones. ¿Bien? Entonces empiezan a construir una antena, ¿bien? Que es esta antena que vemos acá. Esta fue la antena que hizo la Bell. Y empiezan a ver cómo eliminar las interferencias en la ciudad de Nueva York, donde era la fábrica de sus radios. ¿Para qué? Para que pudiesen sintonizar mejor sus radios y producir unos radios con más fidelidad. Entonces empezaron a través de esa antena, a identificar las ondas que interferían, ¿m?, con ello. ¿Qué es una interferencia? Vamos a mirar qué es una interferencia. La interferencia realmente la podemos ver fácilmente en la física de ondas, pero pues no vamos aquí a estudiar ahorita la física de ondas, pero sí voy a explicar un poquito cómo podemos entender lo que es una interferencia. Bien, entonces, las interferencias tienen que ver con ondas de similar longitud de onda, ¿sí?, sin importar la amplitud. Voy a, voy a mostrarles ondas. A ver, voy a tratar de mostrarles unas onditas acá. A ustedes a ver si las podemos ver acá. Permítame, aquí las vamos a subir. No, no me abre. Ahora sí ya me abrió. Listo. No me abrió acá, pero bueno, vamos a mirarlas. Bien, en el otro. Bien, entonces vamos a verlas acá y, vamos a mirarlas. Aquí, ¿dónde más? Ahora sí. Entonces, bien, entonces las ondas lo que hacen es tener un comportamiento de subidas y bajadas. Hay unas subidas y hay unas bajadas en la longitud de onda. Cuando tenemos ondas parecidas, entonces chocan y interfieren. Tenemos que eliminar las fuentes de esas longitudes de onda. Bien, y esas fuentes de esas longitudes de onda tenemos que lograr estandarizarlas para identificarlas. Entonces, primero tenemos que leer todas las longitudes de onda. Y segundo, tenemos que identificarlas, pero ¿cómo las quitamos? ¿Cómo quitamos esas longitudes de onda? ¿Bien? Eso es lo que tenemos que ver. La única forma es producir una onda que choque contra esas longitudes de onda. ¿Bien? Entonces, ahí podríamos eliminar esas longitudes de onda. Y pues esa es la idea de cómo empezaron los de la Bell a eliminar esas longitudes. Bien, bien. Entonces, estos de la Bell empiezan a hacer ondas para eliminar esas longitudes de onda, esas otras ondas, y así mejoraron sus radios. Ahora tienen menos interferencia. Pero había un zumbido que no podían identificar de dónde venía, porque tienen que identificar más o menos la altura para empezar a mandar ondas, ¿sí?,
le identifica los hertz, pero más o menos de dónde viene o qué ángulo tienen las ondas para mandarlo en un ángulo contrario, totalmente opuesto, con los mismos hertz para que reboten y ya las ondas pues no hagan interferencia. Pero había una onda que, ¿sí? Un zumbido que donde quien quisiese que apuntase, aparecía, pero no sabían de dónde venía. Entonces dijeron, esto es algo de Nueva York, se llevaron esta antena a Filadelfia, ¿sí? Y dijeron, va, debe ser que esta onda viene de más lejos, entonces se la llevaron hasta Filadelfia a ver si la podían buscar. Y efectivamente ahí estaba. Se dijeron, no, esta onda viene desde Filadelfia o desde más lejos, ¿sí? Entonces fueron hasta Miami los de la Bell y llevaron esta antena. Y ahí seguía la onda. Se dijo, no, imposible que desde Miami a Nueva York una onda vaya a tener el mismo comportamiento. Entonces esto viene de más lejos o es una onda muy grande. Entonces, será de la atmósfera, del cielo. Entonces pusieron la antena hacia el cielo y encontraron, ¿sí? ¿Sí? Que ese zumbido venía del espacio, ¿sí? Y entonces descubrieron un zumbido que venía del espacio. Entonces dijeron, no podemos mejorar más la interferencia, o sea, quitar más la interferencia, mejorar más que no hayan interferencias. O sea que los de la Philips también deben tener esta misma interferencia. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr es ese nivel de haber quitado las interferencias sin contar la interferencia que viene desde el espacio. ¿Bien? Entonces, eso fue lo que hicieron. Bien. Pero esto fue una noticia que confirmó algunas investigaciones que estaban haciendo los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson, estudiando el eco de satélites, de los satélites, ¿sí? También encontraban en ese eco un zumbido, ¿bien? Pero ellos creían que ese zumbido venía de la Tierra, porque estaban estudiando los satélites. Y cuando los de Bell se dan cuenta que no, que eso viene del espacio, entonces dicen, ah, entonces ese zumbido está llegando del espacio, choca contra los satélites y por eso tenemos nosotros esa interferencia en el eco de los satélites. Ellos eran físicos de la Universidad de Princeton y usaron, ¿sí?, una antena radiotelescopio para estudiar ese zumbido. Posteriormente se ganaron el Nobel en el 78 por haber identificado la radiación cósmica de fondo. ¿Bien? Ellos fueron los que identificaron esa radiación que Gamow había dicho que debería existir. Y entonces acá, o sea, que debía existir si eso, que esa locura que dice Lemaitre, ¿sí?, fuese. Y resulta que aquí la acaban de descubrir. Y entonces, efectivamente, a donde se apunten las antenas hay una radiación gamma, como dijo Gamow, ¿sí?, eh, respecto a ese origen de esa explosión. ¿Bien? Y además ellos empezaron a leer su temperatura y la encontraron 3 grados centígrados sobre el cero absoluto. Bien. Entonces, empezó entonces ahora otra afrenta ante la ciencia, porque ahora no solo el universo se está expandiendo, sino que efectivamente había una radiación que era el eco de esa gran explosión. O sea que cada vez Demeter tiene más razón. Bien, pero con la comprobación de la radiación cósmica de fondo, ya el debate, ¿sí?, de un universo eterno empieza a ceder. Y ahora hay un universo con principio. Bien, varios reaccionan, pero el que más reacciona es Stephen Hawking. Stephen Hawking es el científico parapléjico, y él reacciona diciendo, bueno, pero entonces si hubo una gran explosión,
Entonces, ¿sí? Esa gran explosión vino de la nada, algo ilógico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Lemaitre decía, esa gran explosión fue que Dios la hizo. ¿Sí? Pero Lemaitre pues creía en Dios, entonces no. Entonces Hawking hace esa teoría que era ilógica, pero sí, para dar a conocer un poco la idea, porque pues él era ateo, eh, de que la gente no pudiese creer en Dios o creerle a que Lemaitre tenía razón, entonces hace un libro, ¿sí? Que se llama La historia del tiempo, que es un libro que se distribuyó, un libro muy sencillo, que se distribuyó y se vendió mucho, diciendo que pues el universo tuvo un principio a través de un Big Bang, pero de la nada. Y eso es lo que la gente conoció, ¿sí? Eso se popularizó, ese libro fue muy éxito en ventas en todo el mundo, ¿sí? Para básicamente decir, ya no podemos decir que el universo es eterno, pero, ¿sí? Eh, pero pues fue una gran explosión de la nada. ¿Sí? Y, esa, y siendo pues otra teoría, pero sí, más ilógica y porque ya la radiación cósmica de fondo pues nos comprobó que sí había habido una gran explosión. Bien, entonces él hace ese libro y eso es lo que la gente empieza a conocer. Bien, pero en el mundo científico está la idea de él, pero también está la teoría original propuesta por Lemaitre. Entonces vamos a ver qué sucedió luego. Bien, entonces ellos empiezan a estudiar, Arno Penzias y Robert Wilson, a estudiar la radiación cósmica de fondo. Arno Penzias brasilero y Robert Wilson estadounidense, pero ahora toda la gente, todos los físicos quieren estudiar ese zumbido. ¿Mm? Entonces, vamos a mirar qué sucede luego. Entonces, los Estados Unidos, ¿sí? Construyen un satélite, el satélite COBE, el satélite de explosión, de exploración del fondo del espacio. Ahí vemos una foto del COBE. Es un satélite. ¿Por qué? Porque para medir esa radiación, pues teníamos que descontar la interferencia de la atmósfera. La mayoría de esa radiación rebotaba de la atmósfera y no recibíamos tanta información de esa radiación. Entonces, lo mejor es tener algo afuera de la Tierra para estudiar esa radiación. Entonces, los Estados Unidos hacen un satélite, que es el satélite espacial COBE, para explorar esa radiación, ¿sí? Y más exactamente. Entonces, el COBE empieza a estudiar esa radiación desde fuera del planeta con este satélite. ¿Sí? Y, y entonces él estudia esta radiación cósmica, que es como el eco de la gran explosión, y comprueba a través de sus primeras mediciones que efectivamente la idea de los 13.000 a 14.000 millones de años, ¿sí? Que sería la edad del universo, sería correcta. ¿Bien? Empieza a comprobar y a leer y a calcular todo acerca de esa radiación. Vamos a mirar entonces algunas de las mediciones que hizo el COBE. George Smoot aquí está ganando el Nobel por ser el director de el proyecto espacial COBE, este astrofísico de la Universidad de Berkeley, y gracias a las mediciones del COBE, él entonces él y su equipo construyen un mapa de la radiación cósmica de fondo, que es ese mapa que estamos allí, donde tiene unas regiones, aquí en este caso coloreadas, en azul y en rosado o fucsia, para diferenciar, ¿sí? Las fluctuaciones de temperatura que ha tenido la radiación cósmica de fondo o que tuvo que haber tenido la radiación cósmica de fondo a través de esa cantidad de millones de años. ¿Qué es lo que vemos en ese mapa? En azul, claro, es la radiación cósmica sin variación. En un azul oscuro, algo de variación y hacia el rojo y el fucsia con más alta variación. Se requieren pequeñas variaciones de la radiación en su temperatura para que exista, ¿sí? La materia que tenemos, o sea, las estrellas, las galaxias. Bien.
Entonces, este mapa es lo más atrás que podemos ver de cómo fue el universo. Este es un mapa del universo hacia unos 300.000 años después de la gran explosión. Estamos hablando cerca a los 13.500 millones de años atrás. Así tuvo que haber sido, y en esas regiones fucsias se iban a formar las estrellas y luego cantidad de estrellas hasta formar galaxias. Bien, bien, esta es la idea. Por ese mapa, él se ganó el Nobel de Física, pero ahora, si todo concuerda y todas esas lecturas del COBE concuerdan, por lo tanto, cada vez hay más evidencia que sí hubo una gran explosión. Bien, bien, muy caliente, con muy alta temperatura y con un enfriamiento muy rápido y con una producción de espacio, o sea, una explosión para producir mucho espacio en un tiempo muy pequeño. ¿Bien? Entonces, para producir este mapa que ellos producieron leyendo la radiación cósmica de fondo, entonces la gran enfriamiento y la gran producción de espacio se tuvo que haber presentado en 10 a la menos 34 segundos. O sea, el universo se enfrió de una muy alta temperatura, ¿sí? Y se expandió el espacio de una forma muy rápida en 10 a la menos 34 segundos. O sea, muy poco tiempo. La 34, ¿sí? O sea, la 34 ceros, 0.34 ceros un segundo. Entonces eso no es nada, es un tiempo muy pequeño, pero entonces eso implica datos muy exactos. Si las cosas vienen de la nada, ¿sí? Para producir un orden tan exacto es mucho más difícil. Yo requiero tener más fe. ¿Bien? Entonces, Stephen Hawking tuvo más fe, ¿sí? Que Lemaitre. ¿Por qué? Porque Hawking, al decir de la nada, tiene que haber más fe para que de la nada se produzca un orden tan ordenado como el que Smoot acaba de comprobar con el mapa de la radiación cósmica de fondo, que nos muestra cómo fue el universo unos 300.000 años después de esa gran explosión. ¿Bien? Entonces se requiere más fe. ¿Por qué? Porque si viene de la nada, para que de la nada se ordene todo, ¿sí? Por azar, en esos niveles de orden, ¿sí? Se requiere más fe. Es más fácil creer que alguien lo hizo. ¿Bien? Bien. Entonces, Smoot se gana el Nobel y su equipo, pero vamos a mirar cómo fueron esos datos. Entonces, vamos a mirar esos datitos. Entonces, vamos a ver 3 descubrimientos del COVID. El primero es que, sí, no se detectaron diferencias de la temperatura al observar el COBE, esa radiación, ¿sí? Mayores que una parte por cada 10.000 observaciones. O sea, cada 10.000 veces que leían esa radiación, la temperatura variaba, había una variación. De resto, 9.999 era la misma temperatura. Eso es una temperatura extraordinariamente uniforme. ¿Sí? Y lo lógico sería que el azar no produzca una cantidad de orden tan grande. ¿Sí? Pero al haber una temperatura tan uniforme de esta radiación cósmica de fondo, entonces esto convence a los astrónomos de que el universo tuvo un comienzo, ¿sí? Y permitió desechar o empezar a no tener en cuenta varias adaptaciones de la teoría del Big Bang, ¿sí? Como la de el iniciado de la nada. Bien, entonces aquí ya la ciencia descarta la idea de Hawking. Bien, estamos hablando en el 90, fueron empezaron a ver las mediciones del COBE, ya estamos en 1990. Bien, esta temperatura baja y uniforme, ¿sí? Nos indican, y sin pérdida de energía, eso es un radiador perfecto, o sea que transfiere el frío al calor sin pérdida de energía. La entropía es la medida en termodinámica, es la medida de cuánta energía se pierde. Entre menos energía se pierde, hay más entropía.
y entre más energía se pierde, hay más entalpía. Entonces acá un radiador perfecto es, ¿sí?, una entropía de 1, ¿sí? Es perfecto. Es decir, entra la misma cantidad de energía en calor y se transfiere a frío sin perder energía. Eso es lo que hace un radiador de un carro. ¿Bien? Bien. Entra el agua caliente, ¿sí?, y pasa por el radiador y se enfría esa agua para volver a entrar al motor, para volver a refrigerar ese motor, o si no, esos motores se quemarían. ¿Bien? Bien. Entonces, tenemos un radiador perfecto, o sea que no se ha perdido energía en 13.000, ¿sí? 800 millones de años. Y además, la temperatura ha sido muy estable, ¿sí? Solo 1 por cada 10.000, ¿sí?, varía la temperatura. Eso nos indica que el universo tuvo un comienzo, porque todo estuvo junto, pero que tuvo una degradación de temperatura y de energía enorme, ¿sí? Porque toda la energía estaba allí concentrada y luego explotó y esa energía se transformó en otra energía, enfriando, ¿sí?, y expandiendo. Cuando algo se está expandiendo, se está enfriando, porque la energía está ocupando más espacio, entonces se va enfriando las cosas. ¿Bien? O sea que definitivamente fue una gran explosión en caliente. Entonces acá hay una tercera confirmación de la idea de Georges Lemaitre, que dijo que era una gran explosión a muy caliente temperatura. ¿Bien? Entonces acá se confirma que efectivamente ese nivel de exactitud de las mediciones de la temperatura de la radiación cósmica de fondo, ¿sí?, pues afirman que esa gran explosión fue muy caliente, como lo había dicho Lemaitre, como lo había teorizado Gamow, y acá nos acabamos de dar cuenta por observacionalmente que es correcto. Entonces, también se demostró que si solo hubiese variado un poquito la entropía, o sea, se hubiese perdido algo de energía, un poquito más o un poquito menos de la energía, entonces no se hubiesen formado las estrellas ni los planetas, ni ninguna materia en el universo. Bien, entonces exactitud, ajuste fino, ¿sí? Y eso es lo que vemos. Veamos entonces el segundo descubrimiento del COBE. El COBE entonces dice, bueno, pero se requiere un grado de disconformidad, o sea, que no sea conforme la temperatura, no esté exacta, para que exista entonces la materia que vemos, o sea, las estrellas y las galaxias y los planetas. Entonces, todas las teorías razonables, ¿sí?, dicen que las fluctuaciones para formar las galaxias y los cúmulos de galaxias que tenemos tenían que ser 10 veces menores a las que el COBE podía observar en el 90. Porque el COBE observó una por cada 10.000, pero los resultados anunciados en el 92 fueron entre 10 a 100 veces más exactos que las mediciones del 90. Entonces, claro, al ver la radiación cósmica de fondo constante, ¿sí?, conforme, o sea, sin variación casi, ¿sí?, entonces, pues los equipos que se usaron ahora para transmitir la información que el COBE estaba leyendo, pues fueron más potentes y pudimos entonces observar, ¿sí?, la uniformidad de la radiación cósmica de fondo con más exactitud. Y eso fue en el 92. Entonces, las mediciones mostraban irregularidades en la temperatura de 1 en 100.000. En el 90, 1 en 10.000 y ahora tenemos 1 en 100.000. Bien, o sea, subimos al exponente, al cuadrado, ¿sí? Y justo lo que los astrofísicos esperaban encontrar. O sea, que acabamos ahora, el segundo descubrimiento del COBE es que la radiación cósmica de fondo muestra las irregularidades de la temperatura de esa radiación para que exista la distribución de galaxias que tenemos. Otra evidencia abrumadora de que sí hubo una gran explosión. Bien. La probabilidad de que estas diferencias de temperatura se dieran al azar es supremamente mínima o nula. 1 por cada 100.000 tenía que pasar. Al azar es muy difícil. Al azar, a través de una explosión, que es lo más fácil, que haya un desorden gigantesco.
Pero acá estamos hablando de que hay una explosión ordenada. Pero ¿cómo vamos a ordenar una explosión? ¿Es fácil ordenar una explosión? No. ¿Sí? ¿Cómo ordenamos los átomos y las partículas subatómicas de una explosión? Para que presenten esta uniformidad. ¿Sí? Definitivamente, pues, tiene que haber un control en ello. ¿Sí? Tercer descubrimiento del COBE. Entonces, con esas lecturas de temperatura tan uniformes, entonces se usó ahora un radiotelescopio para ver mucho más lejos, porque el COBE leía ondas de radio, pero pues no tenía tanto alcance, sino pues un alcance medio. Entonces usamos los radiotelescopios del Centro Espacial Keck en Hawái. Y entonces, si podemos observar, poner un telescopio más lejos y medir la luz y medir la radiación, entonces podemos ver cómo fue esa radiación hace más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se esperaría? Un aumento de la temperatura de esa radiación, porque como el universo se ha venido enfriando, entonces si estoy mirando más atrás en el universo, estoy mirando más antes, por lo tanto esa temperatura tiene que estar más caliente. Bien. Entonces, en el 94, después de ese 92, de esas abrumadoras anuncios, que fue lo que empezamos esta enseñanza, que fue el descubrimiento del siglo, el 24 de abril del 92 se anunció los resultados del COBE. Entonces, los astrónomos del Keck lograron medir líneas espectrales del carbono y seleccionaron también las líneas que provenían de la radiación cósmica de fondo. Y de acuerdo a esa radiación, de esos rayos gamma, ¿sí? Entonces lograron medir la temperatura de esa radiación. Y con los cálculos de las teorías de Gamow, daría que debería estar hacia 7,58 grados centígrados sobre el cero absoluto. Bien. Entonces, esas mediciones nos dieron en estas observaciones del Keck, ¿sí?, una temperatura de 7,4, más o menos 0,8. O sea, muy cercano a lo que decía Gamow. Comprobándose de nuevo, por tercera vez, que definitivamente hubo una gran explosión en caliente para el origen del universo. Bien. Bien. Entonces, aquí viene el puntillazo final de la astroquímica. Ya viendo todas estas cosas de la física nos dice sí hubo una gran explosión en caliente, ¿sí? Pero se necesita una información muy ordenada, ¿sí?, para que eso se haya dado. Pero acá, entonces ya no a través de la química, sino de la física, logramos comprobar algo, ¿sí? Y algo tajante y que fue contundente, porque cuando algo se comprueba por química, pues es contundente porque la química es molar, o sea, agrupa en unidades de la materia. Entonces, lo que se encontró luego es que el helio, como el deuterio es un hidrógeno que tiene un neutrón. Es decir, es un ion, un hidrógeno pesado. Voy a explicar esto un poquito porque esto es química básica, pero yo sé que en el colegio no aprendimos mucho de química. Entonces, el hidrógeno tiene un protón y un electrón. No tiene neutrones. Pero hay hidrógenos que adquieren un neutrón y el neutrón se pega al protón en el núcleo, pero el neutrón no tiene carga, porque es neutra su carga. O sea, sí tiene carga, pero es neutra. O sea, no es ni positiva ni negativa, pero sí tiene peso. Entonces, se forma un hidrógeno pesado, que es lo que se llama el deuterio. Es una variación del hidrógeno. Entonces, el deuterio es muy radioactivo. Entonces, fácilmente se ve en la luz, ¿sí? Lo puedo ver. Entonces, este deuterio, ¿sí? La existencia de ese deuterio para que el hidrógeno pudiese capturar un neutrón, ¿sí?, tuvo que tener niveles de energía tan altos que debió formarse antes de los 4 primeros minutos después de la gran explosión.
¿sí? Entonces, aquí que nos ve, aquí tenemos de nuevo la teoría. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, tiene que, para que exista el deuterio, eh, para que exista este deuterio, tiene que haberse formado en los primeros 4 minutos porque se necesitaba esa gran cantidad de energía para que el hidrógeno pudiese capturar un neutrón. En el 94, los astrónomos midieron por primera vez la abundancia de helio y deuterio en nubes muy distantes, nubes de gas muy distantes, observando la condición de estos elementos antes que el helio y el deuterio pudiesen haber sido creados, ¿sí? O destruidos por una acción de otra materia. Es decir, a esa distancia, el helio y el deuterio que aparecen provienen de la gran explosión. Aún no han, ¿sí?, reaccionado con otras fuentes. Bien, eso es lo que encontraron. Que encontraron cantidades de helio y de deuterio anticipadas por la teoría de la nucleosíntesis de la gran explosión, dadas por Gauss. Recuerden que Gauss dijo, para que exista esta química que tenemos, con las cantidades que tenemos de hidrógeno y de helio, pues tuvo que haber una gran explosión en caliente. Bien. Y muy ordenada en este caso. Y estos astrónomos encuentran, ¿sí? ¿Sí? Esta idea. Las cantidades que tuvieron que haber, ¿sí?, de deuterio y de helio, ¿sí? Y las ven. Entonces, ahora, como ya lo medimos en química, ¿sí?, definitivamente, a partir de esta idea, definitivamente una gran explosión muy caliente, con un enfriamiento supremamente rápido, en un tiempo muy pequeño, pero generando un nivel de orden muy grande, básicamente de tercer orden, o sea, no solo en lineal ni al cuadrado, sino al cubo. O sea, un orden muy ordenado. Eso es lo que acabamos de comprobar en el 94. Bien, entonces, primer descubrimiento del COBE en el 90, el segundo en el 94, en el 92, en el 94 los del KEC verifican y es verdad la temperatura más alta, entre más lejos es, pero también aquí en el 94 se investigó el helio de deuterio y no solo es la temperatura, sino la producción de materia. Por lo tanto, no solo estamos hablando acá de energía, sino también de materia, y tanto la energía, toda la energía del universo, como toda la materia del universo, ¿sí?, cumple con esos altos niveles de orden. Bien, bien, entonces eso es, así provino el descubrimiento. Entonces, todas las anteriores evidencias científicas nos dan que o nos conducen a un origen del universo con un único evento explosivo. Bien. Y, y entonces, ese único evento explosivo muy caliente va a explicar el 99.97% de la energía radiante del universo, o sea, la luz que tenemos, toda la materia que tenemos. Y nos lleva a pensar que esta explosión fue creada, ¿sí?, por el alto nivel de orden, que hubo un originador, hubo una inteligencia, ¿sí?, creada y que no se pudo dar de la nada. Pues la exactitud de la química, la matemática, la estadística y la física evidencian no solo un origen para el universo, sino un originador inteligente. Esto es lo que se comprueba a partir de la teoría del Big Bang, ¿sí? Es que efectivamente hubo una gran explosión, pero no de la nada, sino perfectamente ordenada. Pero para ordenar
explosión. En los niveles de orden que estamos viendo, se requiere una causalidad, una entidad inteligente. Desde acá del 94 se le empieza entonces a decir a eso que estaba antes del origen del universo, que hizo y ordenó esa gran explosión, se le empieza a decir la entidad. Hay una entidad que es responsable de esta gran explosión. Pero si hubo un principio para todo, ¿quién o qué podría ser el responsable para esto? Bien, entonces, veamos, toda la información científica que tenemos, ¿sí? Nos da que el universo tuvo un origen y que no solo un origen, sino que hubo alguien o algo responsable de ello. ¿Sí? Y por lo tanto, eso que es responsable, ese originador, debe estar por encima de nuestras dimensiones, debe estar fuera de las dimensiones. Debe ser capaz de dominar esas dimensiones, estar antes del tiempo, debe dominar el tiempo como dimensión. ¿Bien? O sea que para dominar el tiempo como dimensión, puede quitar, ¿sí? Iniciar tiempos, parar tiempos, estar antes, ahora y después. Entonces, la única forma de que haya una entidad que pueda dominar, que pueda estar fuera de las dimensiones y dominarlas y, y estar antes del tiempo, antes que iniciase el tiempo, y dominar el tiempo como dimensión, esa entidad tiene que ser eterna. Entonces la entidad es eterna. ¿Sí? O sea que lo que está antes del principio del universo tiene que ser eterno. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, de acuerdo a la evidencia científica presentada y al teorema del espacio-tiempo de la relatividad general de Einstein, ampliado por Stephen Hawking, el mismo Stephen Hawking, ¿sí? Estudió cómo se produce el espacio respecto al tiempo, de acuerdo a la relatividad. No solo esto nos conduce, ¿sí? A una conclusión teísta, sino una conclusión específica al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque esa entidad que está antes del principio tiene que ser eterna. Y de todos los libros sagrados de las religiones del mundo en la historia, solo la Biblia declara sin ambigüedades que el tiempo es finito, que tiene un comienzo, que Dios lo creó, que Dios fue capaz de operaciones de causa y efecto antes que existiera el universo, ¿sí? Y eso quiere decir que era eterno. Entonces, otros libros sagrados, aparte de la Biblia, aluden a dimensiones adicionales o a fenómenos transdimensionales que son inconsecuentes con la evidencia científica que hemos encontrado, donde el Dios y las doctrinas proclaman estar limitados dentro de las 4 dimensiones del espacio, largo, ancho, alto, son las 3 del espacio y el tiempo. ¿Bien? Entonces, todos, ¿sí? Creen en un Dios, ¿sí? Que está dentro de las dimensiones, ¿sí? Pero dentro de la idea de un Dios fuera de las dimensiones, un Dios sobrenatural, una única entidad, ¿sí? Ahí estarían las 3 grandes religiones, digamos, la cristiandad, el islam y los judíos, pero de la revelación que tienen los cristianos es la única que concuerda, dando información específica respecto a las características de las que la ciencia ha descubierto hoy. Veamos algunos ejemplos. Esto entonces nos lleva a, ¿sí? No solo a que solamente ese creador personal, es un creador personal que pueda actuar en forma completamente independiente a lo que creó, es decir, a las dimensiones del espacio-tiempo. Ese Dios de la Biblia nos muestra que no está sujeto ni al largo, ni al ancho, ni al alto, ni al tiempo. Y es el que los trajo a existencia.
Además, la Biblia es el único libro religioso que describe los atributos de Dios que desafían una explicación en el contexto limitado de entre las cuatro dimensiones. Es decir, que describen esos atributos de Dios que la ciencia descubrió que debe tener ese ente que esté antes de el principio, o esa idea, esa entidad. Bien. Entonces, algunos ejemplos son, por ejemplo, la descripción de Dios como un ser singular y plural a la vez. ¿Sí? O sea, la Trinidad. Bien. Para ser singular y plural a la vez, tiene que estar fuera de las dimensiones. ¿Por qué? Porque singular y plural a la vez no se puede medir. Porque o si mides es singular o si mides es plural. Pero singular y plural a la vez no se podría medir, por lo tanto no puede estar dentro de las dimensiones porque las dimensiones implica medir. Bien, bien. Veamos algunos ejemplos acá. Dice que en la Biblia dice constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oh, correcto. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero en un orden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se empezó a ver, ¿sí? Esa luz unos 300.000, ¿sí? Años después del origen del universo, que es lo que comprobó George Smoot a través de la radiación cósmica de Hubble. Nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. O sea que desde antes de que se iniciara el universo, ya nos había escogido. Entonces hizo cosas antes del tiempo, por lo tanto tiene que ser eterno y por lo tanto concuerda con un origen para el universo, gracia a la cual no fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Aquí lo especifica aún más. Antes que iniciara el tiempo, ya tenía que estar esta entidad haciendo cosas. Y acá lo vemos. O sea que concuerda con lo que la ciencia nos está diciendo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Él antecede a todas las cosas. De nuevo, se comprueba lo que dice la ciencia. Antes de todas las cosas tuvo que haber una entidad que haya ordenado esa explosión en caliente, porque por azar es muy difícil. Durante tanto tiempo, 13.800 millones de años, todas la cantidad de energía y todas las moléculas y todos los átomos del espacio se han comportado perfectamente igual, con solo unas ligeras variaciones. Uno podría decir, no, es que hay una ley que los hace que se comporten igual. Sí, pero entonces también tiene que haber una ley que hace que se comporten diferente para tener las variaciones para que tengamos la materia. Pero no solo hay esa ley, sino que es relativa entre ella misma al espacio y al tiempo respecto de la velocidad de la luz. Es decir, que se necesita un tercer grado de orden. El azar no da niveles de orden tan ordenados. Bien, bien. Entonces, eh, veamos aquí más. El que extiende los cielos, ¿sí? Como una cortina, nos dice Salmo 104. Ah, o sea, lo que vemos, que el universo se está extendiendo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, y él extiende los cielos. Así dice Dios, el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra. Profecía de la palabra de Dios acerca de Israel. Dios que extiende los cielos y funda la tierra. Bien, bien, bien. Entonces ahí vemos ejemplos de cómo este es el único libro religioso que nos narra a esa entidad como Dios con los atributos que la ciencia ha explicado a través de la física y sobre todo de la astronomía. Por lo tanto, la Biblia es un libro que está escrito de una manera simple, directa y específica para ser probada. Y acá fue probada por la ciencia. ¿Bien? Entonces, todo lo que dice ahí está escrito para ser probado. Hay que probarlo. ¿Sí? Bien. Y acá lo vemos.
con unos niveles de exactitud y de orden muy grande que nos da mucha certeza. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya aquí nos habla de que Dios creó los cielos y la tierra. Bien, bien, entonces aquí ya no los habla de ello. Entonces acá, eso es lo que vemos. Nosotros estamos viendo ya esta idea, bien, de cómo Dios creó los cielos y la tierra. Bien, bien. Entonces ahora, sí, empieza con esta declaración que tuvo un principio. Para, que significa hacer surgir de algo radicalmente nuevo, ¿sí? Y los cielos y la tierra, todo lo que está arriba, todo lo que está abajo, todo el universo físico y la tierra como el propósito de la creación. Entonces, de nuevo, acá la Biblia nos da información que la ciencia, ¿sí?, nos acaba también de dar. ¿Bien? Entonces hay una conexión entre el Génesis y el registro de la ciencia. Ellas coinciden. ¿Por qué? Porque ambos dicen que hubo un principio de todo y que el universo inició. Entonces, requiero fe y ciencia para llegar a la investigación correcta. Bien. Ciencia y fe, libros sagrados, libros científicos. ¿Sí? Entonces, en este libro sagrado es la Biblia. Bien. Y entonces hago ahora con esta información. Porque ahora lo que la ciencia ha comprobado es lo que la Biblia ha dicho respecto al origen del universo. ¿Sí? Pero entonces si hubo un principio para todo, ahora tú qué piensas de que ese principio la ciencia lo haya comprobado y la religión, en el caso de la Biblia, la religión cristiana también. ¿Qué piensas ahora de ello? Porque lo lógico es, si hubo un principio, pues tuvo que haber alguien que lo principiase. Pero ese que lo principió, pues no puede tener principio, porque entonces no hubiese habido ese principio del universo. Tiene que ser eterno. Nuestro conocimiento se limita a la filosofía de educación con la que hemos aprendido. ¿Sí? Si nos enseñaron una filosofía de educación sin la idea de Dios, entonces pues eso es lo que creemos. ¿Ven? Y acá vemos gente que trabajó ciencia sin la idea de Dios. ¿Ven? Pero la interacción entre la fe bíblica cristiana y la ciencia, ninguna negando a la otra, sino complementándose, es lo que nos conduce a la verdad. ¿Ven? Y acá vemos, ¿sí?, a otros científicos creyentes, ¿sí?, que creyeron. Bien, bien. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien, eso es lo que dice. Ya ahí a través del universo vamos a ver la gloria de Dios y ver lo que Dios ha hecho. ¿Y ahora qué? Examínenlo todo. Retengan lo bueno, nos dice también la Biblia. Examínenlo, retengan lo bueno. Porque un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca de nuevo a Dios. Yo ya lo hice, yo ya lo examiné y ya, ¿sí?, entendí que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se dio por nosotros para estar con él. Bien, yo ya lo hice, ¿sí? Y algunos de ustedes lo pueden hacer ahora. Abra, dele la oportunidad, ¿sí? Busque de Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos, ¿sí?, bajo las leyes de Dios y las hemos desobedecido. Por cuanto todos hemos pecado. Ninguno está ante la gloria de Dios. Pero Él envió a su Hijo para rescatarnos de nosotros ser culpables de transgredir las leyes de Dios y de haber pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, vamos a morir. Pero Dios, ¿sí?, ha enviado a su Hijo para que Él se ofrende por nosotros. Y gracias a Él podamos ser libres de la muerte y estar con Dios en vida eterna. Bien. Bien,
entonces Jesucristo es nuestro Salvador. Aquí se les predica el Evangelio a la gente. Bien, y acabamos el tiempo de esta idea. Bien, muy bien. Entonces, aquí vimos bastante información, ¿cierto? Bien. Empezamos un poquito tarde hoy, entonces apenas alcancé a acabar, pero voy a mirar si tenemos preguntas en el chat. Bien. Ok, veo que no hay preguntas. No sé si acá tenemos alguna pregunta en la sala. Recordemos, podemos levantar la mano para darlo. Si hay preguntas. Bien, muy bien. Entonces, bien, yo sé que vimos bastante información, pero ¿qué podemos concluir? Lo vamos a concluir la próxima sesión, pero Dios siempre da gracia donde abunda el pecado, porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Dios siempre al que se dispone le va a revelar la verdad para cumplir las palabras de la Biblia. Entonces, no debemos tener miedo al estudio científico. Bien, bien, Sara, muchas gracias. Gracias por la invitación. Acá entonces podemos ver cómo la mayor evidencia ahora que tenemos respecto a Dios, ¿sí? Es la gran explosión en caliente, el Big Bang, ¿sí? Propuesto por Lemaitre, y por eso vimos la sesión anterior vimos las frases que dijeron estos científicos, ¿sí? Idealmente lo más científico es creer hoy que hay Dios. Y por eso, después del 90, ¿sí? La mayoría de antes del 90, la mayoría de los científicos eran evolucionistas, más del 85%. A hoy, menos del 20%. Bien, ¿y qué está pasando? La gente está considerando, hay algo detrás que hizo esto, ¿sí? Entonces la ciencia nos va a dar la idea de un mundo religioso, ¿sí? Pero la ciencia no nos puede llevar solo nos da la idea, ¿sí? Pero la religión, ¿sí? Es la que nos lleva. Y de las religiones, la única que concuerda con lo que la ciencia ha comprobado es la Biblia, es la religión cristiana. Bien, entonces un saludito, nos vemos dentro de Gracias, Oscar. 8 días y vamos a tener otra pequeña enseñanza acerca de la gran explosión ya en el hoy y ver también, vamos a tener un tiempo juntos para producir y desafiarnos a cómo entender este tema del origen del universo, que pues desde ahí parte el resto del pensamiento, ¿no? Bien, muchas gracias a todos, un saludito, pásenla bien, nos vemos en una semana. Gracias, profe. Muchas Gracias. gracias, Sara. A todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Saluda a todos, hermana Lisa, un saludo. Gracias, gracias.